Bien amigos, bienvenidos como siempre, una vez más, como cada domingo, ¿no? A este live que hacemos eh, prácticamente de forma religiosa, ¿no? Todos los mediodías, a partir de las 12 del mediodía, este conversatorio que tenemos siempre con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends, quien ustedes lo conocen muy bien, con sus análisis y lecturas, ¿no? De diferentes situaciones que se han venido dando en el país. Ya comienza poco a poco eh, a unirse la gente que, bueno, va a estar con nosotros en este conversatorio y que también van a colaborar con sus inquietudes con respecto a los diferentes temas. Teníamos aquí justamente que, bueno, justamente en nuestro flyer quisimos más o menos condensar lo que sería el tema debido a lo que hemos denominado pues la entrega del poder de Maduro a Diosdado Cabello. ¿Qué fue esto? Un acuerdo entre capos. Maduro le entregó el poder a Cabello para salvarse. ¿Se acelera el punto de quiebre o estamos ante la muerte de las democracias en América Latina? Todos estos temas pues los vamos a estar conversando ya en breves instantes. Vamos ya a hacerle llamado ya a Antonio de la Cruz para que ya debe estar pendiente, pero justamente para que ya entre con live para que se una con nosotros. Bueno, vamos a saludar también a Pablo Ríos Cabrera que se acaba de unir, a Sheila Fernández, aquí Petruccelli, ya lo tenemos aquí, a Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trend. Bastante movida esta semana, Antonio, ¿verdad? Muy movida, Apagones, Damaso. Muy buenos días wow. a la audiencia, a los que nos siguen. Sí, muy movida esta semana, movidísima. Mira, eh, vamos a comenzar de una vez con lo que significa para la política venezolana, luego del fraude del 28 de julio, la designación de Diosdado Cabello al Ministerio del Interior en Venezuela, en un movimiento, quizá algunos lo ven como estratégico, con varias implicaciones políticas y sociales, que por otra parte consolidan el sector más radical y represivo de este régimen, como lo representa Cabello, de mayor control. Algunos hasta se atreven a decir que el apagón tuvo que ver con la manera de ese manejo psicológico contra la población. ¿Cómo ves tú? ¿Qué lectura le das tú a esta designación de esta semana? Definitivamente Diosdado Cabello, Nicolás Maduro tuvo que reconfigurar el poder, ¿no? Tuvo que ver cómo sostenerse, porque al perder el apoyo popular se quedó sin el sustento que él tenía en el aporte. Vamos a suponer si este es un conglomerado de organizaciones mafiosas, él perdió ese soporte y tuvo que ceder poder en ese sentido. Entonces, repartió el poder entre las cuatro facciones, en términos de los hermanos Rodríguez, en términos de Diosdado Cabello, De padrino. de Padrino, que queda con una parte. Y él queda básicamente con la burocracia, con la administración que no tiene realmente peso en términos del poder en sí. O sea, porque cuando vemos a los hermanos Rodríguez le entrega PDVSA a Delcy. Entonces, bueno, es el manejo de los recursos, de los dólares. O sea, sabemos que las exportaciones petroleras están generando hoy un ingreso con las que vienen de Estados Unidos, que fueron las últimas en el mes pasado, alrededor de unos 700, 600 millones de dólares mensuales. Entonces, definitivamente le entrega esa parte a los hermanos Rodríguez, que tienen la Asamblea Nacional como a través de Jorge, o sea, tiene el poder legislativo Legislativo y el y petróleo. tiene la vicepresidencia, o sea, que cualquier cosa que suceda en el país en términos de sucesión, Delcy sería la que tocaría asumir el poder ejecutivo. Y ahora tiene el petróleo, o sea, tiene la parte de los ingresos del país. En algunas lecturas en España creen que ese es el que consolida. No, para mí no está consolidando a los hermanos Rodríguez, porque sabemos que ante la decisión de Maduro de mantenerse en el poder a costa de lo que sea,
ejecutando crímenes de lesa humanidad, ¿ok? Y reprimiendo con la violencia que lo ha venido haciendo, va a aislarse. Ahí viene un aislamiento básicamente nuevamente del régimen de Maduro, donde la economía va a sufrir, va a tener consecuencias, porque nadie va a ir a invertir en un país donde no hay Estado de Derecho. No solamente porque haya sanciones o no, sino que al no respetar, y es lo que se ve, que se dominan todos los poderes por parte del régimen de Maduro, ningún capitalista va a ir a llevar su dinero a un país donde no se le respetan los derechos, ¿verdad? Los derechos, el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué ¿no? ocurre? Y donde obviamente, pues, además de que no hay Estado de Derecho, hay una inestabilidad política enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos están tratando de jugar con esa pseudo burguesía que quedó dolida porque no pudieron participar de los grandes negocios en la primera etapa de este régimen, ¿verdad? De que estuvieron aisladas, que son Fede Cámaras, que todo ese grupo, que cree que puede tener como que el último pedacito del pastel de esa torta. Hoy yo veo que la economía se va a mover alrededor. Si seguimos en este proceso, vuelven a bajar las importaciones, se quedan con la economía ilícita, pero eso va a estar entre 30 a 40 mil millones de dólares. Entonces, bueno, hay la expectativa por parte de estos grupos de que ellos pudiesen tener opción a participar en esa torta, no viendo que con una salida de Maduro del poder, esa economía se monta en 100, 120 mil millones de dólares. La torta es mucho más grande. Entonces, yo creo que los hermanos Rodríguez, como le va a tener que dar la cara, y además recordemos que la parte de los dólares que ingresan también a Venezuela son para el lavado de dinero, porque desde la época de Chávez, PDVSA era uno de los factores importantes dentro del blanqueo de capital, ¿verdad? A través de los bonos, a través de una serie de instrumentos, que creo que no va a ser fácil en esta ocasión. Entonces, ellos, si bien es cierto, representan un poder, pero es un poder que no les asegura sacar a Maduro de donde está. No es el concepto, por ejemplo, que tuvo Tarek El Aissami, que cuando estuvo en esa posición pensó que en un desgaste de Maduro él podía ser el sustituto para poder, y hizo alianzas con las Fuerzas Armadas, hizo alianzas con el Medio Oriente, hizo alianzas con grupos internos. Entonces, pero no creo que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Vámonos a Padrino. Padrino lo deja en el Ministerio de la Defensa, pero deja un Ministerio de la Defensa donde ya está agotado, tiene 10 años en el Ministerio de la Defensa. Porque, bueno, porque es la carta de Moscú, dicen, bueno, está bien, puede ser la carta de Moscú. Pero Padrino no genera ya todo lo que puede asegurar la estabilidad por lo que representa el componente de las Fuerzas Armadas. O sea, dentro de las Fuerzas Armadas definitivamente hay una situación donde no se logra tragar el fraude del 28J. Logra mantenerlo una cúpula, ¿verdad? Donde están metidos los negocios ilícitos dentro del país, pero no necesariamente no hay armonía, no hay una estabilidad en eso. Y le entrega, regresa al poder Diosdado Cabello. Y ahí hay que verlo a los hermanos Cabello, porque recordemos que no solamente Diosdado tiene a José David Cabello, que maneja el CENIAT, que es otra pata importante para poder chantajear, poder meter miedo, poder, como lo vimos durante la campaña electoral, cómo iban y cerraban los lugares donde desayunaba, donde se quedaba María Corina Machado y su grupo. Y le entrega nada más y nada menos que todo el aparataje de seguridad interno. ¿Qué significa eso? Le entrega la Guardia Nacional, le entrega la Policía Nacional, ¿verdad? Le entrega el Servicio de Inteligencia. O sea que hoy Maduro, perdón, no está seguro porque Diosdado va a tener el control de qué está haciendo cada uno de ellos a través del SEBIN. Lo va a terminar espiando a todos. A todos, por supuesto, porque es lo natural, dentro de esa manera, y regresa Diosdado a alguien que habían sacado de esa posición porque no le tenía confianza a Maduro. Cuando Diosdado era presidente de la Asamblea Nacional en el 2000, hasta el 2015, que es cuando pierden la Asamblea Nacional el madurismo, ¿verdad? Y lo buscan y lo sacan, es precisamente para que Diosdado porque Diosdado, cuando muere Chávez, los herederos naturales de Chávez son Maduro, Diosdado
el Y Ramírez, y el Ramírez. presidente PDVSA, Ujú. ¿verdad? Ramírez, ¿verdad? Rafael Ramírez. Y Elías Agua. Elías Agua estaba pero muy, muy abajo, ¿no? Los grandes dueños, lo que se sentían realmente, que eran los herederos, porque Ramírez manejaba la economía con Petróleo Venezuela, era el que le daba la plata a todo el mundo, era el que conoce esos secretos a quienes se le dieron, a la FARC, al ELN, a los presidentes en las campañas, lavaba el dinero de los narcotraficantes, o sea, por eso él sentía. Por supuesto, Diosdado era presidente de la Asamblea y se sentía porque venía el 4F. Entonces él se sentía que era como el ungido, pues era el hombre que representaba esa línea directa de ascenso al poder. Y Maduro, en una manera, era el canciller, era el hombre que había tenido las relaciones internacionales. Pero era el Y, hombre de todo, La Habana también, era el hombre de La Habana. bueno, no, queda por ser el hombre de La Habana, ¿verdad? Pero era el hombre que tenía el roce internacional, era el hombre que tenía los contactos internacionales. Entonces, bueno, y queda, bueno, porque es el hombre de La Habana. El otro era el casado con la hija ¿cómo se llama? De Chávez, ¿verdad? Arriaza, pero que no tenía peso, pues ese era el hijo menor, pues si lo queremos ver así en una línea de herencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que le vuelve a tener Diosdado la oportunidad de regresar y es mi oportunidad. ¿Por qué? Porque como él tiene el Ministerio de Seguridad y Justicia, y en un momento determinado él puede hasta traerse la milicia para la defensa interna en un momento determinado. Es más, ayer o antier, con el apagón que hubo en Venezuela, los voceros fueron Delcy y Diosdado. No fue Padrino, no fue el ministro de Economía, perdón, de Energía, Electricidad, ¿verdad? O sea, que empiezan a tener un rol primordial. Entonces, ¿qué ocurre? En estas pugnas internas, porque esto es una cueva, yo lo pongo de alacranes, pero no de alacranes como lo llamamos a la oposición funcional, sino de alacranes porque se tratan uno de matar con otro, de desplazarse en el poder. Luce que el que va a salir dentro de esto para seguir ganando espacio es Padrino López. Padrino López es el hombre hoy más débil dentro de esta estructura, porque primero, A pesar de las armas. pero es que las armas, como dijimos, Diosdado tiene la Guardia Nacional y tiene la Policía Nacional. Y el CEO, O sea que que en materia de influencia dentro de la Fuerza Armada tiene más Diosdado que Padrino, claro, dices tú. no, y hay unas facturas ahí del pasado que se va a cobrar. Recordemos que Padrino, por, definitivamente, Maduro, por la consejo, recomendación de Padrino, mandó a las duchas a la promoción de Diosdado. Cuando le tocaba el retiro, pero venía una tradición dentro de la Fuerza Armada que no te pasaban a toda la promoción, quedaban en otros puestos, se mantenían, así como Padrino ha estado 10 años en el Ministerio de la Defensa, y los rotaba. Aquí no, aquí los pasaron a todito. Eso es una factura que tiene Diosdado que Ah, pasar. además, discúlpame, además, Antonio, de la factura del 30 de abril, que todavía no se la han cobrado a Padrino. Por eso. Y está la del 30 de abril también, ¿verdad? En la que coqueteó, vamos a ponerlo así, se jugó doble agente, pero coqueteó con la salida de Maduro. ¿Verdad? Entonces, Correcto. entonces, Padrino es el eslabón más débil en esta nueva distribución de poder y que posiblemente sea sustituido. Los nuevos cambios en Venezuela son en diciembre, ¿verdad? Y en diciembre podía ser reemplazado y podría ser reemplazado por el CEO, por Hernández Lares, que es un hombre que de alguna manera tiene con Diosdado una relación buena, ¿ok? No es como Padrino y Diosdado, que ambos se reconocen, que el uno quiere que el otro no tenga más poder. O sea, ellos se evitan en ese sentido. De hecho, Padrino es el que hace la jugada de la promoción de Diosdado Cabello. Y recordemos que hoy en los puestos, en algunos grandes puestos, en una mayoría de los puestos de los SODI y los Real, está la promoción
de José David Cabello. O sea que también vuelve a tener. Entonces, sí, aquí hay un sí, o sea, no es que vaya a ocurrir, pero sí, Maduro se sostiene después del 10 de enero, ¿verdad? Quiere decir eso, 2025. No, no es que vaya a ocurrir, pero sí se sostiene. Maduro va a empezar a correr riesgo de perder el poder también, porque Diosdado se consolida como el hombre fuerte detrás de eso. Correcto. Y podría entrar a pensar lo que siempre ha creído que a él le toca, el ser, el estar detrás del trono. ¿En qué sentido? Recordemos que cuando le tocó a Maduro ser presidente, se había dicho, bueno, te toca a ti primero, después voy yo. Voy yo es Diosdado. Pero Eso no ocurrió. eso no cumplió, eso no se cumplió. Por supuesto. Ahora, te quería hacer una observación, Antonio. Fíjate que, por ejemplo, hiciste prácticamente un esquema, ¿no? De lo que es este componente de 5 personas que prácticamente manejan el poder. Pero en cuanto a la perspectiva de lo que ocurrió el 28 de julio, Maduro no solamente, obviamente, el mundo lo sabe, fue derrotado electoralmente, es decir, no tiene capacidad para decir mi poder está en los electores, ¿no? Ya perdió. Y no solamente perdió en todos los centros electorales, ¿no? O en la mayoría, ¿no? De ellos. Por lo menos perdió en todas las entidades del país. Y ante esta situación, Maduro ha reculado, es decir, le ha dejado la defensa, porque tampoco lo cree, tampoco, como se sabe, no ganador, o sea, o un perdedor, le ha dejado la defensa de ese cartel al Tribunal Supremo, se lo ha dejado al Consejo Nacional Electoral, que fue militarizado y no muestra las actas, pero le ha dejado el problema a ellos. Y quien ha tomado rienda no se lo puede dejar a Jorge, porque Jorge también fue uno de los derrotados electoralmente. Entonces, ante esta situación, justamente lo toma Diosdado Cabello, que le sale al paso. Así siempre ha sido el enemigo natural de María Corina Machado desde los tiempos de la Asamblea. Te hago en cuenta todo esto porque, fíjate, en tu tesis del 10 de enero, ya Diosdado Cabello dio una entrevista a France 24, que es un periódico un poco, digamos, progresista, ¿no? Y cuya periodista, Verónica Gaimar, pues tiene un poco el estilo de entrevistar a este tipo de figuras, ¿no? Y entonces ella entrevista a Diosdado Cabello y le preguntan cómo ve, preocupado, cómo ve la presión extranjera. Y bueno, sencillamente, ya es su narrativa. Bueno, dice que hablan de Estados Unidos, dice que ya no está en la retaguardia de un golpe de Estado sí, contra Venezuela, sino que se puso al frente, previendo que después del 10 de enero ellos se van a mantener allí y la pelea, la lucha de los venezolanos que tienen su esperanza en la comunidad internacional, ellos saben que de alguna manera van a buscar removerlos de allí porque son ilegítimos. Entonces, de allí ya están hablando de la situación de Sigo. Dice, si nos despojan de los 20.000 millones de dólares en activos, Sigo, entre otras cosas, y ofrecen 20.000 millones para ayuda humanitaria, ¿dónde queda el dinero restante que le hace falta a ellos? Te termino aquí diciendo, dicen que si hay una forma de diálogo posible, dicen que ya han agotado ellos la forma de diálogo, cuando realmente lo que estamos viendo allí es que la única manera de que ellos están planteando un diálogo, no solamente Maduro, ellos, esa cúpula de la que acabas de nombrar, es, me aceptan como dictador, me aceptan como el ganador, y a partir de allí es que yo voy a comenzar a perder el tiempo, por decirlo de otra manera, en una conversación con todos estos sectores internacionales y nacionales. Entonces, hay una tesis de que ellos se van a mantener en el poder, a pesar de que se ha vendido la idea de que ellos van hacia afuera, porque realmente la tesis de ellos es que ellos se van a mantener y que les pretenden dar un golpe de Estado. Dicho por Cabello en France 24, te lo digo porque lo estoy leyendo. O sea, está allí el día de hoy, el domingo. ¿Qué pasa? Ellos, como vemos, armaron un gabinete, vamos a llamarlo, para sostenerse ante la legitimidad que tiene y la presión que ha tenido por parte de aliados como Lula, como Petro, como el mismo AMLO. Pero necesitan que esa presión no los obligue a tener que reprimir, que llegar al punto
de una fisura interna dentro de las Fuerzas Armadas, porque precisamente a él lo sostienen las bayonetas en el poder. Entonces, ante eso, la represión, por supuesto, es el miedo para que la gente, porque hay una mayoría que quiere el cambio. O sea, 7 de cada 10 venezolanos quiere un cambio y lo manifestó. Y como lo dices tú, en todas las esferas, en el mundo militar, hasta en las cárceles, dicen que ganó el mundo González. Porque hasta los presos quieren un cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa amenaza que está ahí, si toma la decisión de enfrentar a los usurpadores en este momento, ¿okay? Porque no reconoce por el golpe a la soberanía popular y hacer valer su decisión en términos de la lucha no violenta e ir a Miraflores a hacer valer eso. Ellos saben que van a tener que usar y reprimir a un pueblo que es mayoritario y que tiene miedo, es cierto que tiene miedo, pero el miedo sirve también para moverse, no solamente para paralizarse. No solamente para paralizarse. Entonces, y que en ese momento vimos la concentración en Caracas, que pensábamos que iba a ser menos, que salió gente esta semana que está pasando. Lo vimos y por el 28, porque se celebraba un mes, ¿verdad? De la elección del 28 de julio. Entonces, si se da ese escenario, ellos saben, y ellos son el régimen, y los que están sosteniendo esto, que no necesariamente se mantienen en el poder. Podría suceder un quiebre. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es el rol de esa comunidad internacional que tú estás diciendo. La comunidad internacional, en vez de empezar a tener dichos como el que dijo Lula en una declaración, no reconozco ni a uno ni al otro, sino todo lo contrario, una frase cantinflérica, ¿verdad? Y empezar a buscar y a dilatar esto y a seguir presionando, pues y si se da una búsqueda, una orden de captura a los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, estos dos, ellos saben que ese escenario del pueblo en la calle y presión internacional los puede sacar del poder. Y por eso están diciendo y están jugando en este momento para que la comunidad internacional baje la presión. ¿Okay? Y entonces poder sostenerse hasta el 10 de enero, porque si se llegan al 10 de enero, va a costar mucho sacarlos del poder, porque ya la comunidad internacional lo que podría hacer es desconocerlo y está bien, entrarían en un periodo de una crisis económica muy fuerte y vendría el desgaste nuevamente interno para poder buscar una salida. ¿Y qué sucede eso? Bueno, porque viene la expulsión de los venezolanos, serían desplazados del país buscando mejores soluciones. Y entonces veríamos cómo volvemos a tener un escenario tipo en términos económicos 2019, 2020, ¿verdad? En donde hubo una gran crisis económica y que ante esa mayoría que hoy hay, que quiere un cambio, se podría reproducir, pero está el momento para ejecutar esa lucha no violenta, es ahorita, porque después del 10 de enero se va a poder reproducir y las protestas. Pero claro, tienes toda la razón. Las condiciones dadas. Sí, para la lucha, para la pelea, para justamente tratar de demostrar, porque ya yo veo, mira, ya no están prestando la atención a los resultados que mostró la plataforma en la nube a través de una página que todo el mundo consideró genial haber dado a conocer los resultados que no son de la oposición, porque ese es el discurso del propio CNE, que ahora se lava las manos y ya no existe. Las cajas, ya nadie habla de las cajas, ya nadie habla de las actas. Pero sencillamente es una posición sobre, a ver, mi posición es apoyar a Maduro, porque soy de la izquierda internacional, o apoyar los rebeldes, que es lo que ellos dicen. Bueno, volvemos como una especie de en el 19 cuando vino ese interinato. Pero me llama la atención,
de todo esto que has hablado y que has mostrado y que le has dado lectura y ha sido tu análisis de la comunidad internacional, ¿cómo ve Washington, donde tú te encuentras en este momento? ¿Cómo ve los Estados Unidos el silencio de la Corte Penal Internacional? Porque hasta este momento se le ha hecho un llamado por todos lados. Mira, ha ido Argentina, Uruguay, sectores de España, una gran cantidad de grupos a tratar de demostrar con pruebas en la mano la situación de irregularidades, lo que está pasando con los jóvenes, lo que está pasando con las muertes tan dramáticas como las del 2017 en este momento, y vemos que hacen caso omiso a esa situación. ¿Está comprada la Corte Penal Internacional? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque si vemos los esfuerzos y todos entienden a nivel de organismos multilaterales, la OEA, países, de que este es un paso que es necesario, no solamente porque genera tensiones internas dentro del régimen, sino que también porque se han cometido abusos, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, los niños presos, los adolescentes, ¿verdad? Los secuestros, la persecución. Muertes en la calle. Los De parte 26 muertos. la... O sea, los elementos están allí para poder dar ese paso. Entonces, uno podría estar pensando en este momento que el fiscal Khan algo le tiene el régimen que lo chantajeó. O sea, es fuerte, vamos a suponerlo para que no digan, ve, lo afirmaste. Es de suponer de que el régimen de Maduro le tiene algo al fiscal Khan que lo tiene chantajeado. Porque no se explica cómo salió a una orden de captura a Putin, Netanyahu y al líder de Hamas en meses. Claro, me dirás, hay crímenes de guerra, sí, pero en Venezuela hay 10 años de investigación. O sea, yo entiendo que hay unos crímenes de guerra que aceleran un caso, pero tú tienes 10 años de investigación y vemos cómo este régimen ha reprimido a sus anchas sin tenerle temor a una orden de la Corte Penal Internacional. Porque eso es lo que se observa, eso es lo que se ven por los hechos. Lo que uno ve por los hechos es que el régimen decidió reprimir sin importarle si salía una orden. O sea, ¿qué es lo que ellos saben que no... Que nosotros no sabemos. Que nosotros, exacto, que saben que no va a venir una orden de la Corte Penal Internacional. Ellos tienen que saber algo que nosotros no sabemos. Porque yo no puedo juzgar a ese régimen que es suicida, que es un régimen que fue y ha hecho lo que ha cometido, los hechos que ha cometido, porque ellos son suicidas, porque quieren que le salga la orden. No. Netanyahu se enfrenta a unos grupos terroristas armados, ¿ok? Armados. Y Khan, bueno, vamos a decirlo así, lo sancionó, lo declaró con varios delitos de lesa humanidad. Pero Maduro se está enfrentando a una población desarmada, ¿ok? Donde cualquiera, por tener un celular en la mano con un WhatsApp determinado que solo haya enviado a alguien, es capaz de condenarlo por traición a la patria. O sea, a ver, ¿qué le pasa al fiscal Khan con respecto a...? Son dos cosas totalmente disímiles. Y a Netanyahu se le lo pudo declarar, pues, justamente, o condenar desde la Corte Penal Internacional, y a Maduro no. Sí, ese es el gran interrogante, como lo hablamos. Hay algo que tiene el régimen de Maduro de Khan que lo neutraliza, vamos a ponerlo así, que no produce. Lo máximo que dijo, estamos observando con mucho cuidado los hechos. Pero entonces le gusta observar muertos, porque eso es lo que está ocurriendo. Estaba observando, cómo violaban los derechos humanos de los venezolanos. Además, se supone que él tiene satélites allí en Venezuela, mis fiscales pendientes de toda esta situación que no le están informando. El otro tema es el de las sanciones. Mira, todo el mundo sabe la gran cantidad de empresas que tiene, por ejemplo, Diosdado Cabello, sus hermanos, establecidas en Madrid, ¿no? Mira, empresas españolas
del primo de Diosdado, que muchos dicen, mira, que inclusive se las quitaron al primo de Rafael Ramírez, ¿ok? Aquel que regalaba Rolex. Y de ladrón a ladrón, pues se habla inclusive de recursos, mira, se habla de más de 100 millones de dólares en concepto de sobornos para poder manejar todas estas grandes empresas que tienen que ver con la construcción, con la textilera, con la seguridad, ¿no? Todo el mundo sabe dónde están las empresas de cabello, todo el mundo sabe dónde están las empresas de estas cúpulas. Pero nadie hace nada con respecto. La Unión Europea dice, bueno, a mí me parece que ya Maduro es un dictador de facto, pero de ahí no pasa. De esa declaración no importa lo que pueda estar ocurriendo en Venezuela, que de ahí no va a pasar nada, y tampoco con las sanciones. Yo no veo tampoco a Estados Unidos, que ya tiene como un mes diciendo que, bueno, que vienen unas sanciones fuertes, pues no veo que estén ni siquiera haciendo nada con respecto a los negocios que tiene Chevron en Venezuela y que le está generando todos los recursos posibles para seguir reprimiendo en Venezuela a los ciudadanos. Sí. Eso es lógico lo que está pasando, y será que no lo quieren ver, tienen unas vendas. Estados Unidos en una primera aproximación para no aparecer como el imperialismo actuando en Venezuela y lograr que se cohesionara a través del discurso de que el imperialismo estaba haciendo un golpe de Estado en Venezuela. Pero China y Rusia sí no les importa eso. Ellos sí se involucran. Ellos dejaron que los presidentes, los tres presidentes, que lo bautizamos aquí, los tres chiflados, y los tres tigres hicieran una labor a ver si podían conquistar. Al fracasar, porque eso fracasó. Las gestiones de los tres chiflados. De los Petro, Lula y AMLO. Eso fracasó. Ya no podemos seguir pensando de que no, eso fracasó. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene que volver a buscar cómo influenciar un cambio de conducta del régimen de Maduro, que reconozca los resultados. Y por supuesto, como tú dices, están las sanciones individuales, que en este caso se menciona que va a haber sanciones a las familias, a los familiares y a los testaferros de los que hoy están involucrados o están ejerciendo la presión para que no se reconozca el triunfo de Edmundo González Urrutia. Estamos hablando de miembros del TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Ese es un cambio, pero eso tú y yo sabemos que eso tiene que ser acompañado por el resto de la comunidad internacional. Eso no puede ser solamente Estados Unidos, eso tiene que ser la Unión Europea, países latinoamericanos. Pero ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? La Unión Europea sencillamente tiene que firmar la propuesta y más nada. O sea, ¿qué lo detiene? Yo veo la prensa y la Unión Europea está declarando en contra de esta situación. Pero dijo, ya nosotros hemos sancionado lo que tenemos que sancionar. O sea, no va a ampliar. O sea, ahí hay una labor diplomática que tiene que hacer. O sea, esto tiene que tratarse, Damaso, como trataron la invasión de Putin a Ucrania. Cuando eso sucedió, no hubo desalineamiento ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ninguno de los países democráticos en condenarlo y sancionar, ¿verdad?, a todo lo que era la nomenclatura alrededor de Putin y a todo lo que sostenía a Putin y todo lo que significaba. Recordemos que le cortaron de la noche a la mañana, a pesar de que subió el precio del petróleo, el suministro de crudo y gas de Rusia a Europa. Y eso fue determinante, porque Putin era o es una amenaza para Occidente, desde el punto de vista de los valores occidentales, porque Putin avanza después de Ucrania y sigue ocupando los territorios que él considera que son de Rusia. Maduro tiene la misma condición. Yo no lo que no veo es por qué no ven en Maduro, que es el mismo riesgo de Putin, de Maduro sostenerse en el poder. Maduro es un riesgo para la democracia. La democracia latinoamericana va a sufrir, no solamente por los desplazados venezolanos que van a ir a sus países, sino que entonces
las elecciones no van a tener sentido. Yo me puedo quedar con el coroto haciendo las trampas. O sea, ¿cómo le digo yo, cómo la comunidad internacional puede juzgar después a un Bukele que se quede con el poder? ¿Cómo? Estoy poniendo No, ejemplos y a un Lula, para poner diferente. y a un ¿Cómo Lula que puedes también se queda en juzgar, el poder, cómo puedes, que ahora decía quedarse con el poder. cómo puedes juzgar tú si Milei gana el midterm election que le toca ahora y se vuelve mayoría y logra los cambios y decide, estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo que va a ocurrir, si decide quedarse con el poder? O sea, ¿cómo tú puedes decirle a otro país, tú no respetaste la soberanía popular? Puedo poner un ejemplo en Costa Rica, para poner otro, Chávez, que está ahorita en Costa Rica y que quiere tener opciones de seguir en el poder. No vas a poder. Y esa es la amenaza que tenemos con Maduro. Y no la vemos. Es el mismo calibre. Lo que pasa es que Putin es Europa, pero en Venezuela es América Latina. O sea, no No, vas a poder sostener los argumentos claro. cuando te quieras quedar en el poder y no respetar. Si tienes el dominio de las Fuerzas Armadas, o sea, vas a legalizar un modelo que vuelves a las dictaduras de los años 70. Y peor aún, Antonio, a las narcodictaduras, porque ahora si tú tienes un influjo manejado por el narcotráfico, pues mira, a ti no te saca nadie de ahí. Bueno, Tú pagas tú favores estás y llegando pagas silencio. al paso que sigue, que es que se van a instaurar narcotiranías en toda la región. O sea, en Ecuador, que vimos que está muy fuerte, ¿verdad? Entonces, es lo que quiere América Latina después de haber tenido una carta democrática y que ha permitido, es la única región que tiene una carta democrática que te obliga a defender los valores. Eso es lo que se puede producir si no actuamos ahorita con la celeridad que se requiere y volvemos a usar, estoy hablando de la comunidad internacional, una posición de que los venezolanos lo resuelvan. Los venezolanos lo están resolviendo, pero no tienen armas. No, Lo que tiene es la lucha no violenta no y tenemos, necesita y no tenemos que, Estado tampoco. que la comunidad internacional ejerza la máxima presión en este momento. Porque la reconfiguración del poder ahorita en Venezuela ha desnudado las vulnerabilidades del régimen que está ahorita. Mira, ya para finalizar, Antonio, nos están dejando algunas inquietudes aquí, pero bueno, más que todo no son preguntas, sino inquietudes, como ya te lo dije. Por ejemplo, Reina Josefina nos dice, bueno, ganamos y tenemos las actas. ¿Cómo se lo explicas a ellos? Ahora nos sentamos detrás de los teléfonos a esperar a la comunidad internacional, que la comunidad internacional actúe. Le doy toda la razón a la señora Reina. No me jodan más. El 29 de julio, lo digo la señora y yo lo subrayo, no me jodan más. El 29 de julio, cuando el pueblo reclamó, ese era el momento, ¿no? También lo dice, a ver, aquí tienen conexión con todos los grupos terroristas del mundo, pero ellos repartieron demasiado billete a todos los organismos y funcionarios mundiales. Además de responder esto, te quiero plantear, a ver, para esta semana las expectativas, porque todo parece indicar, mira, con Cabello ahí, que no le importa, aquí lo dice Fran 24, le invito a que lean la entrevista, se llama Diosdado Cabello a RFI, Nicolás Maduro no va a renunciar, resistiremos, resistirán, más allá del 10 de enero, lo está anunciando. Entonces, mira, ¿qué va a pasar con el mundo? Que huele a preso prácticamente. Con María Corina. Mire, damas, A ver, esto viene siendo la seguridad nacional en este momento. Se puede convertir en el Marco Pérez Jiménez, el próximo, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello no, se puede convertir en Juan Vicente Gómez con Sí, el bueno, Cabito, claro. que le dijo, compadre, que es en París. ¿Qué desee? En el primer viaje que haga. Tranquilamente. Okay. Peor el remedio que no, por cierto. Sí, eran compadres.
Entonces, por ahí lo saqué abrazado en una foto del ¿qué flyer. ocurre? La lucha no violenta es lo que nos corresponde, lo que estamos dentro de Venezuela. Los demócratas. Y eso está siendo conducido por María Corina Machado y el Mundo González Urrutia. Ahí ellos son los que tienen la palabra y cómo se ejecuta en el terreno. Ellos son. Aquí no podemos ponernos a dar ninguno porque ellos manejan y están en la realidad. O sea, aquí en Venezuela la lucha no violenta es conducida por estos dos líderes, sobre todo por María Corina Machado. Y ahí hay que ponerle toda la confianza. Lo que se está planteando, lo que estamos planteando en esta conversación, es que la comunidad internacional, ante este esfuerzo, que es muy importante y que se ha consolidado, tiene que estar casada. No puede en este momento empezar a decir ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Tiene que, en este momento, ejercer la máxima presión, suspender los barriles de sangre o el crudo de sangre. No puede ser que Chevron, por su lobby aquí en la capital, en Washington, pueda seguir extrayendo el crudo hacia Estados Unidos, dándole recursos al régimen de Maduro para la represión. Pues esos recursos no van al pueblo. Esos recursos van hoy a la represión, a los muertos que hay. Entonces, y tiene que haber el costo reputacional para una empresa como Chevron que sostenga un régimen como Maduro. Y hay que decirlo, y tenemos que decirlo todos los venezolanos donde estemos. Y los que están en Houston, hacer protesta frente a la sede de Chevron, en la que los llamen, que lo que extraen es crudo de sangre. No podemos, porque así, entonces Maduro, Diosdado y todos buscan y se quedan No, de la noche a la mañana. y hay que quitarle el testigo ya a Lula, porque, mira, ¿cómo se puede pensar que Lula va a pretender buscar una salida para Venezuela si Maduro es uno de sus inversiones? El dinero de Odebrecht, ¿no? Se utilizó para las campañas 2013, 2012 de Chávez, 2013, 2018, y bueno, y para de contar, siempre ha tenido acceso a esta narcodictadura. Esta narcodictadura también sostiene el régimen que tiene allá y el regreso lo financió justamente ese petróleo de sangre, como tú lo bien, estos barriles de sangre, como tú dices, porque Maduro es su inversión. ¿Cómo va él? Además, se ha enfrentado muchas veces, él no comulga con el esquema libertario de María Corina. Lo ha planteado muchas veces, además, de una manera misógina, prácticamente. Así que bueno, esa es la situación. No me respondiste con respecto al mundo. ¿Qué podemos esperar? ¿Vienen por el mundo, González? ¿Esta semana? No creo que esta semana lo van a seguir presionando, porque ellos lo que tratan es ver si se van del país ante el miedo, ¿no? Entonces lo cercan, lo buscan. Y el mundo ha demostrado una línea muy coherente también con María Corina, de no abandonar esta lucha no violenta. Pienso que no. Yo creo que esto podría ser más adelante, si se quedan después del 10 de enero, sí, y si el mundo sigue en el país, porque necesitan realmente, no hay dos, porque pues, se puede generar una situación que ellos la anuncian como un Guaidó 2, pero no es un Guaidó 2, porque él tiene legitimidad de origen, el otro fue algo por constitución, tenía legitimidad, pero constitucional, no de origen, él tiene la soberanía popular. Y creo que nosotros lo que estamos planteando es que el reloj sigue todos los días. Y esta ventana de oportunidad, esta debilidad que muestra el régimen, tuvo que repartir, que es Maduro, el poder. Y no solamente eso, lo tuvo que repartir con la anuencia de los cubanos, que tú sabes que los cubanos no quieren a A Diosdado. cabello. ¿Okay? Entonces, esa ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. Yo creo que eso es lo que básicamente nosotros estamos
conversando hoy en esencia como conclusión. Okay, hay una oportunidad y hay que en este momento aprovechar. Mira, te pregunta Pille Piso Escobar 77, si se puede boicotear a Chevron. Nuestro grano de arena sería esa. No compramos gasolina. Pero que no es a Chevron al que le estamos comprando gasolina, tengo entendido, ¿verdad? Es lo que lo está planteando aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que está planteando es que los venezolanos, digamos, no compramos gasolina Chevron y es válido. Claro. Y si podemos poner pintas en los vidrios, como hacemos, ¿verdad? Chevron, crudo o gas, si es gasolina, pues aquí lo llamamos gas, de sangre. ¿Okay? Si te acuerdas de la película de Blood Sí, diamantes de sangre. Bueno, blood gas se podría. Sí, bueno, habría cuestión de manejar esa narrativa o sea, de protesta. yo creo que tenemos que hacerle el pago de la parte reputacional de la empresa, porque los accionistas no van a querer estar involucrados, que es lo que te digo. Una cosa es, y por eso va a tener mucha dificultad manejar la economía en el país, no por sanción, sino porque va a costar que vayan empresas a darle dinero a un régimen violador de los derechos humanos que comete crímenes de lesa humanidad. Y que además fueron derrotados. Pero ellos van a apretar el acelerador. Muchísimas gracias, Antonio. Se nos acabó el tiempo para que no lleguemos a una hora con el programa, pero bueno, vamos a estar pendientes, amigos. Te agradezco a ti y a toda la gente que se nos ha unido para este podcast que hicimos con respecto a lo que está pasando en Venezuela, y en este caso pues se lo dedicamos al tema de este señor Cabello, que prácticamente le han entregado el poder para reprimir cada vez más a los venezolanos. Te agradezco mucho, Antonio, a ustedes, amigos. Vamos a tener el programa a través, por supuesto, de nuestra cuenta @Damaso Jiménez, y también de la cuenta de Antonio de la Cruz, de la Cruz Piso, ¿ok? Allí, y de Venezuela USA, así, en Instagram. Y también después lo va a subir Antonio a través del Twitter. Muchísimas gracias, Antonio. Un gran placer. ¿Algún último comentario? Juega tu equipo, Real Madrid, que no le está yendo bien. A las 3. No hago la aclaratoria, ese no es mi equipo. Estoy echando broma. No, pero para que la gente no me vaya a decir después madrilista. Tampoco el Barcelona, porque bueno. ¿Sabes cuál es mi equipo ahorita? El Inter de Miami. No, por supuesto. Pues estás en Florida. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo Antonio. a ti y la familia, y feliz domingo. Y Día de los Trabajadores mañana aquí en Estados Unidos. Gracias.